Continuando nuestra discusión de los primeros profesores apostólicos del Evangelio, hablemos sobre Pablo. Él fue considerado como el más grande misionero de la iglesia primitiva, pero su profesión fue dirigida en gran parte a los gentiles. Algunos hechos sobre Pablo son que estableció numerosas congregaciones en Asia Menor. Sus escritos nos proporcionan unos de los entendimientos y fundamentos más claros del Evangelio de Jesucristo en la Escritura. Y tuvo el don de hacerlo comprensible a gente de todos los contextos y nacionalidades. Pablo fue un ciudadano romano, dándole esto acceso a gente y lugares en toda la región. Además, la persuasión de su profesión es amplificada por su extrema conversión personal. Su vida fue cambiada de una manera muy grande. Sus acciones apoyaron sus palabras, y lo que dijo es fundamentalmente importante para nosotros hoy en día. Para entender el poder de su conversión, debemos entender su historia personal. Él nació en una devota familia judaica, fue de la tribu de Benjamín y fue un fariseo. Él conocía la ley y rechazó todo lo que no era judío. Su futura asociación y amor por los gentiles es tan improbable, por decirlo menos. Él estudió las Escrituras con Gamaliel, un reconocido rabí en Jerusalén en el tiempo de Cristo. Él conocía las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, y para él, el concepto del Mesías, siendo humillado y crucificado, era absurdo. Pablo vio al primer movimiento cristiano como una blasfemia, y trabajó celosamente para erradicarlo. Su posición y educación le dieron influencia política, y se le dio autoridad para perseguir. En su celo, Pablo cometió horribles atrocidades en contra de creyentes cristianos inocentes. Sin embargo, sabemos que Pablo fue convertido mediante un encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco, donde fue cegado. Pablo fue sanado y bautizado por Ananías, de acuerdo con las instrucciones de Jesús, e inmediatamente comenzó a predicar públicamente a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios resucitado, la fuente de salvación y la esperanza de vida eterna. Él hace esto con una claridad extraordinaria. Con esto hacemos una pausa y preguntamos, ¿de dónde obtuvo Pablo su profundo entendimiento del Evangelio? Bueno, podríamos pensar que empezó con su entendimiento de las referencias bíblicas acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, o posiblemente el testimonio de los primeros mártires, a quienes él interrogó, contribuyó a su conocimiento. Pero en Gálatas 1 podemos leer el relato de Pablo sobre su conversión. Él afirma que lo que él predica no es de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Él describe su vida anterior, así como los años que siguen a su conversión cuando decide no regresar a Jerusalén y conferir con los otros apóstoles, sino continuar a Arabia y Damasco, predicando el Evangelio a los gentiles. Solo después de 3 años, él viaja para encontrarse brevemente con Pedro, a quien él se refiere como Cefas, y con Jacobo, el hermano de Jesús. Por favor, tomen un momento para leer Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 21, y discutan este misterio de Dios llamando a Pablo, que no fue un discípulo original de Jesús, para convertirse en su apóstol. Notemos cómo, a pesar de eso, él lo equipa mediante su espíritu para revelarle el Evangelio contundentemente. Ahora regresemos y comparemos esto con el pasaje que marcamos hace 2 semanas en nuestra discusión del apóstol Pedro y su profesión inicial sobre Cristo, donde Jesús declara: «No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». ¿Qué conclusiones pueden sacar? Entonces, ¿exactamente cómo profesó Pablo? En Antioquía, Pablo fue invitado para hablar una palabra de exhortación para el pueblo. Él aceptó la invitación y caminó tanto con judíos como con gentiles, anunciando que la promesa de Dios había sido cumplida a través de la resucitación de Jesús. Después de ser arrestado en Jerusalén, Pablo se dirigió al pueblo contándole su historia de conversión. Una parte de nuestra profesión es compartir nuestra historia de fe con los demás. Cuando Pablo fue llevado ante el rey Agripa para defenderse, Pablo no rehuyó de su testimonio, solo por la autoridad de la que se estaba defendiendo.
No, Pablo predicó el Evangelio, e incluso el rey Agripa confesó que casi fue persuadido por la profesión de Pablo. Después de este encuentro, Pablo fue enviado a Roma para comparecer ante César. Durante ese viaje, el barco y su tripulación fueron desafiados por una tormenta y un naufragio. Pablo, siendo un prisionero en el barco, tuvo poca autoridad. Sin embargo, él profesó su fe y confianza en Dios a la tripulación que lo mantenía cautivo. De esta experiencia, Pablo nos enseña que debemos profesar nuestra fe aún en tiempos de lucha. La vida de profesión de Pablo inspiró no solo a creyentes, sino a nuevos discípulos que también profesaron a Cristo. Pablo predicó que las cosas que le sucedieron ocurrieron para el fomento del Evangelio y animó a los creyentes a predicar la palabra sin miedo. Uno de estos creyentes era Timoteo. Notemos la humildad que Pablo profesa en su carta a Timoteo con respecto a su ministerio como un apóstol. Él le dice que aunque anteriormente fue un blasfemo y un perseguidor, a él, el primero entre los pecadores, le fue mostrada misericordia y encomendada por Jesús autoridad en su iglesia. En conclusión, podemos tomar especialmente nota de cómo la profesión de Pedro, Esteban y Pablo están ligadas entre sí en los primeros momentos de la Iglesia. No son sucesos separados y aleatorios, sino que están interconectados de una manera maravillosa por la dirección del Espíritu Santo, la cual Jesús predijo. Déjenme leerles dos últimos versículos de Hechos. En Hechos 1, 6 al 9, leemos otro relato de las últimas palabras que Jesús les dejó a los apóstoles. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora permítanme leer un relato que ocurre inmediatamente después de la lapidación de Esteban encontrada en Hechos 8, 1 al 3. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Entonces, en el primer conjunto de versículos, vemos una continuación de la Gran Comisión y una gran motivación de Jesús de que cuando los discípulos reciban al Espíritu Santo, serán sus testigos en toda Judea y Samaria. Para unos pocos hombres viajando a pie, eso debía haber sido una tarea abrumadora considerando cuánto trabajo estaba frente a ellos tan solo en Jerusalén. Pero al saltar a Hechos 8, vemos algo extraordinario. Debido a la profesión de estos primeros apóstoles, desde Pentecostés hasta el tiempo de la muerte de Esteban, ellos formaron a creyentes en Jesucristo, quienes ahora, debido a la persecución de Saulo, fueron forzados a las tierras a las que Jesús predijo que el Evangelio sería entregado. La profesión de Pedro llevó a la proclamación de Esteban del Evangelio, lo que llevó a la gran persecución que abrió la puerta a las palabras de Jesús, haciéndose realidad para los discípulos. La mano de Dios da la impresión tan claramente de estar trabajando en guiar la iglesia cuando vemos hacia el pasado desde la perspectiva actual. Es increíble ser testigo de cómo Dios juntó todas estas piezas para que así su mensaje llegara al mundo. Pero para estos primeros apóstoles y cristianos pudo haberse sentido bastante diferente en tiempo real. Su profesión pudo haber parecido un fracaso cuando la persecución resultante diezmó a la iglesia en Jerusalén. Solo con el tiempo, ellos pueden ver el alcance más amplio del plan de Dios y los resultados de su testimonio y de su fe en el Evangelio. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? ¿Tiene Dios un plan más grande en obra mientras nosotros solo vemos decepciones a corto plazo? Mientras reflexionamos sobre esa pregunta, continuemos en darle a Dios la gloria por ser salvos y profesemos nuestra fe en el Evangelio con valor y convicción, como fue visto en los ejemplos de Pedro, Esteban y Pablo. Independientemente de nuestro pasado, nunca es demasiado tarde para hacer un cambio en nuestra vida y convertirnos en un testimonio viviente de Jesucristo.